35 minutos, 8:35 minutos, el 17 de diciembre, en plena Navidad. No se beba los cuartos de los juguetes de los muchachos ni de la cena de Navidad. Lo de la matrícula, bueno. Pablo Ulloa, defensor del pueblo, está aquí. Pablo el Por bueno. fin. Iba a terminar el año, estaba como ahí, hubo que diseñar toda una estrategia. Ay, En la 27 de febrero de acoso. esa agenda, esa ruta de los derechos. Y la verdad que como comentábamos ayer, Arias lo acaba de mencionar, la ruta de los derechos, un trabajo muy importante, ir a todas las provincias, a empoderar a la gente. Yo tuve la oportunidad de verlo, cómo la gente se integra, se interesa, que la gente conozca, y un ciudadano que conozca sus derechos es un mejor ciudadano y contribuye a un mejor país, es mucho más exigente. Y a veces uno nota como que las administraciones, los gobiernos no les interesa mucho ese tipo de ciudadano. Baja la clientela, baja todo, hay una mejor selección de representantes. Por eso encomiamos mucho este trabajo que hace Pablo Ulloa desde el defensor del pueblo. Este aspecto, porque este hombre, no sé, no duerme, a ver, hay que hablar con la doña, está como... Iba a decir el otro, no se puede decir el otro, como el ciudadano, ¿verdad? Presidente. Pablo, bienvenido a Diario, qué bueno que estás aquí. Mire, muy buenos días y realmente me siento en confianza. Ya yo sé que yo voy a ser después de defensor del pueblo. Voy a venir al staff. No, de lujo. Bien llegado, bien llegado. Bueno, lo único que tengo un problema con uno de los miembros de aquí. Sí, porque don Pablo no. Porque lo que pasa es que como Pablo, él debió regalarme un libro. Como defensor del pueblo, él debió mandármelo para yo comprarlo. Pero su compañero de doctorado, una persona tan afable, un amigo incondicional, incluso con su hijo, siempre tiene una relación muy primaria y admiro la capacidad cinematográfica de ese hijo. Todos esos elementos que adornan mi amistad, mi amistad, yo creo. O por lo menos hacemos un fiado. Pues pudo haberme lo mandado con un sobrecito adentro diciéndome que no son tantos, pero dedicado. Él tiene un año cobrando al presidente. Recuerda que él le regaló, le vendió un libro al presidente, te van a pagar después y no lo ha dejado quieto. Pero por lo menos el presidente lo tuvo en la mano. Yo lo tuve en el periódico cuando yo le, ay, mira qué bueno que lo lanzó, porque yo no pude ir al lanzamiento. Esa solicitud tuya ha sido aceptada, no te preocupes. Navidad. Después de una norma reflexión. Con la vieja Belén. Te mandaremos la Navidad lo hablando. Te mandaremos el número de cuenta. Pablo, vamos a la ruta de los derechos. No, perdóname, ¿de quién fue esa idea tan genial de la ruta de los derechos? Y luego, ¿verdad?, explicarnos todo esto, la conclusión, ¿no?, de cómo termina el año, cómo evalúa todo ese esfuerzo. Pero comencemos por, como decía el men. La ruta de los derechos es una innovación institucional. Pero es genial. Que tiene por fin acercar a la institución a la ciudadanía, pero también promover y divulgar derechos fundamentales. Fue uno de los puntos que yo planteaba cuando me postulé a defensor del pueblo. Se hizo un plan estratégico institucional que se ha ido cumpliendo y en ese proceso, a mitad prácticamente de la gestión, lo lógico era ya teniendo una institución conformada, como yo lo he explicado, con todos sus procesos definidos, certificados con normas de calidad, un fortalecimiento institucional con la carrera defensorial y otros elementos que hemos hecho desde el punto de vista de la gerencia. Ahora teníamos que salir al territorio para los dos elementos que le planteaba y un tercero, rendir cuentas. Entonces, no solamente acercamos a la institución, que es uno de los valores de accesibilidad, sino que fuimos eficientes, y voy a plantear algunos indicadores de resultados, y al mismo tiempo promovimos y divulgamos para que todos conozcan sus derechos y sus deberes. Dentro de los logros de la Ruta de los Derechos es que prácticamente el 60% de las reclamaciones, quejas y orientaciones que nos llegaron ya están resueltas en un tiempo récord, lo cual afianza la posición de eficiencia que se ha podido lograr en la parte de garantismo. Desde el punto de vista educativo, que es el tercer componente de nuestro plan estratégico, hemos podido impactar de manera directa a más de 50,000 personas con los talleres, charlas, conferencias, incluso el compañero Cristian Jiménez participó en San Pedro de Macorís y estuvo presente en la conferencia que daba el titular, en este caso por el bien común, un liderazgo transformador, pero al igual que el titular, los dos adjuntos tenían funciones definidas
en inspecciones, en charlas y otras actividades. Además, se apostaba dentro de cada parque de las provincias unas carpas que permitían hacer una feria de los derechos, que también es otra innovación dentro de la ruta. Pero también teníamos espacios para mujeres lideresas, que eran mujeres emprendedoras que nos contaban su historia a nosotros y a 50, 70 mujeres. La parte de universitarios, porque teníamos diálogo con universitarios para entender un poco la brecha que existe en las provincias desde el punto de vista de la oferta académica con las oportunidades de empleo y por qué tantos jóvenes quieren migrar de República Dominicana, se quieren ir de su provincia a la capital. Y estaba también el diálogo con comunitarios, porque quisimos todo hacer... eso un solo día. Todo eso, prácticamente ¿A qué hora actividades. Comienza? Nosotros arrancábamos con el izamiento de la bandera a las 8 en punto. Y ese izamiento se podía hacer o en un liceo o en un parque. Por ejemplo, en el caso de Baní lo hicimos en el Parque Central. Izamos la bandera y recorrimos 4 calles circundantes al Parque Central. Sí. Pero, por ejemplo, en San Pedro de Macorís se hizo en un liceo. Y en ese liceo se hizo y se recorrió. Y eso lo hacíamos con las autoridades políticas de la provincia como una manera de que el defensor del pueblo llegaba a la provincia. ¿Y acuden las autoridades políticas? Sí, en su gran mayoría siempre teníamos una representación, si no el alcalde y la gobernadora, el senador, diputado. O sea, había una conjunción, los regidores participaban de manera activa. Indiscutiblemente fue una manera de presentar en sociedad al defensor del pueblo, de promover y divulgar, pero apelando... Repítanos esa idea, por favor, defensor. Presentar en sociedad al defensor del pueblo y promover y divulgar los derechos fundamentales. Por eso significaba el izamiento de la bandera por los valores patrios. Claro. El defensor recorría las calles acompañado de banderas levantadas por estudiantes y ese recorrido era el primer bloque. Ya luego venía la parte de las escuelas como promoción y divulgación a través de la Constitución animada, la conferencia y espacios particulares. La Constitución animada, ¿qué es eso? Esa es la iniciativa cumbre de nosotros para niños, niñas y adolescentes. Es llevar la Constitución de la República a 16 capítulos, animados ellos, y están en YouTube, y permite con unas guías didácticas, las cuales elaboramos internamente, poder no solamente entender la Constitución, sino aprenderla desde el punto de vista de una estrategia lúdico-pedagógica. Eso está en la página web de la institución, lo cual lo pueden descargar, y esa estrategia nos ha permitido llegar a prácticamente 300,000 personas desde que la lanzamos. Por lo tanto, nosotros no solamente hacíamos el esfuerzo de poder significar el liderazgo político, cultural, social y económico de una provincia, sino que tratábamos de poder llegar a todos los extractos y a todos los grupos de interés. Era un derrame y era una estrategia en cascada o como se puede ver, de ramillete, que desde el punto de vista social es bien efectiva, porque en un solo día tú impactas a todos. Entonces, ese elemento, lo potencializamos a través del apoyo de los medios de comunicación, que hay que significar que localmente tratábamos de hacer el esfuerzo de que los actores mediáticos o comunicacionalmente hablando tuvieran incidencia, pudieran divulgar este mensaje de amor. ¿Y ustedes no tienen el temor por un tema de que la confusión de la ciudadanía, de que lo que más hay gente son reclamando y autoridades dando pocas soluciones? ¿Ustedes no tienen el temor de que se abrumen de reclamo de derecho por situaciones concretas en los territorios y no poder darle seguimiento, no poder cumplirlo por el cúmulo que se va a generar? Por eso teníamos que agotar a la primera etapa, que era una etapa de desarrollo de la organización y consolidación. Nosotros generamos 2 software, 2 programas, uno con el apoyo del Programa de la Nación Unida para el Desarrollo, que se llama SOL, que es el de trazabilidad y de monitoreo y evaluación, donde el defensor tiene un panel y ve todos los casos en su estatus. La ley 1901 plantea un plazo de 60 días para nosotros poder concluir. Nosotros lo hacemos en 5 días, el primer abordaje mínimo al ciudadano. Por lo tanto, en esa parte, desde el punto de vista de la eficiencia, está SOL. Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista del abrumamiento o el caos que se pudiera generar por esa dimensión de casos que pudieran llegar, también en esa etapa que definía de desarrollo organizacional y consolidación, nosotros instalamos un CRM, que es un software que me permite con inteligencia artificial discriminar entre lo que es reclamaciones, lo que son quejas y orientaciones, y a los abogados se le delega única y exclusivamente lo que son reclamaciones. Para que ellos puedan hacer las acciones defensoriales. Porque hay un tema fundamental, la democracia de un país. Y perdón, don Pablo. Por favor. Todo esto certificado en normas ISO de calidad. Tanto antisoborno, cumplimiento gubernamental y calidad en el servicio.
para que quede consolidado un defensor del pueblo donde su eje central, que es el garantismo, tengan una credibilidad a nivel internacional y que permita que el ciudadano crea y esté seguro de que el defensor trabaja con estándares de calidad amplios. Mira, decía que uno habla mucho de la democracia y siempre hace la advertencia de que una democracia tiene la calidad democrática de sus ciudadanos. En ese sentido, el defensor del pueblo, yo he visto cómo se ha tirado encima lo que debería ser responsabilidad específicamente de varios ministerios, y pongo educación y cultura, de educar de manera que el ciudadano comprenda mejor la democracia, que hay una gran ignorancia de la democracia, del respeto al otro, del centralismo democrático. Entonces, de repente, y qué bueno, esto, que insisto, debería ser un problema, un trabajo del Estado, se lo ha tirado encima el defensor del pueblo. La pregunta es tu experiencia y cómo tú ves la salud democrática, no de los partidos, no de las élites que de alguna manera han hecho su trabajo, y esta estabilidad política y económica es un referente. Entre la ciudadanía, ¿cómo está la salud democrática en la ciudadanía? En Juancito Pérez Vidal, alias Tito, tu experiencia y la institución. Miren, yo entiendo que ciertamente nosotros tenemos que buscar balances, y uno de los balances que tiene que existir en República Dominicana es poder tener una visión de país. Nosotros requerimos una República Dominicana que tenga claro hacia dónde llegará en el 2050, en el 2040 y el 2060. Por lo tanto, los ciudadanos están demandando justamente que cada provincia tenga su propia identidad, y eso implica un elemento esencial que plantea la Constitución de la República. ¿Qué es eso? Identidad es que tú puedas definir las obras físicas, los bienes y servicios que tú necesitas para poderte desarrollar con dignidad, como plantea la Constitución en el artículo 7, cuando hablamos de un Estado social y democrático de derecho. Pero en el artículo 8 plantea cuál es la función del Estado. Y si el Estado no ejerce ese estado de bienestar significado en el 7, nosotros vamos a tener que apelar al clientelismo, a la demagogia y al tráfico de influencia para podernos desarrollar como seres humanos cuando no debiera de ser. Porque todo lo que yo planteo del artículo 37 al 72, y no Pablo, la Constitución, son justamente esos elementos que me permiten desarrollarme de manera integral. Y esos son los bienes y servicios que yo requiero: educación, salud, trabajo, transporte, vivienda. Son políticas públicas que son efectivamente lo que permiten desarrollar a ese individuo integral del que nosotros estamos hablando. Ese individuo que se forma y se integra a su comunidad y genera empleo de calidad o trabaja de manera eficiente para que una empresa pueda desarrollarse basado en un salario que le permita a él decidir, como dice Amartya Sen, lo que es la primera libertad, que es la autonomía económica. Y esa parte a nosotros nos falta. Pero también nos falta un concepto claro, que es la descentralización. República Dominicana no puede desarrollarse una provincia cuando depende del centro, depende de la capital, depende de que un ministro, un director general le dé la gana pagar una ubicación, o quizá licitar o adjudicar una obra, o mejor aún, no pasar a supervisar que esa obra se esté ejecutando de la manera que se debió de hacer. Y eso es parte también de una crítica, porque cuando tú vas a Baní, habla de la circunvalación, tienen años esperándola. Cuando tú vas a la Romana y te das cuenta que un puente de menos de 4, qué sé yo, Pablo, 2 veces la circunvalación. No, pero para poner un ejemplo más práctico. En la Romana, por ejemplo. en la ladera del río, donde están los yates de lujo, hay un espacio que se llama, bueno, lo voy a decir Vulgar, medio ¿cómo bonito, Nalga de Maco. Hay un puentecito que conecta dos espacios de una misma comunidad. Estamos hablando que el puente que estoy hablando es un puente de cemento que une un espacio doble de esto, quizás. Pero ahí viven 20,000 personas. Pero ahí justamente la zona donde mayor tráfico de droga y de armas existe en la Romana. Por lo tanto, esa comunidad, que hay personas trabajadoras, se ve afectada porque el aislamiento le permite al crimen organizado operar. Y te lo dice una persona que se montó en un bote para poder llegar al mediodía de un sábado, y a esa hora tenía que haber por lo menos 50 personas, prácticamente todos bebiendo cerveza y todos brincando. Por lo tanto, esa comunidad está aislada de lo que es el concepto de la democracia. ¿Y cuánto vale el puente? Bueno, el levantamiento hace 5 años que lo hizo Obra Pública y Portuaria. Yo mandé a buscar la información del pliego licitatorio, o si pasó a presupuesto y no llegó a pliego licitatorio, para ver la documentación y poder ahí hablar con los incumbentes. Pero le pongo un ejemplo concreto de este caso, le pongo otro. Nagua,
una provincia que es agroindustrial porque tiene el eje central que es el coco. Claro. Vamos a decir que es agroindustrial porque realmente nosotros no hemos sabido procesar la materia prima. Por eso el mejor chocolate es suizo y el mejor cacao dominicano. Así es. Porque el valor agregado no lo hemos entendido, ni mucho menos el concepto de nurturing. Pero ahora bien, desde el punto de vista de Sanagua, que también es turística, una carretera de quizás unos 8 kilómetros, me enseñaron un video de una niña ahogándose en lodo. Tú te preguntas, ¿es posible que en una sociedad que ha crecido un 5% tengamos ese tipo de elementos? O calculemos la cantidad de personas que yo en cada presentación, provincia por provincia, significaba que tenían casas con piso de tierra. Veamos más en términos democráticos. O el 44% del gasto familiar se va en la parte de salud, cuando tú tienes una enfermedad. Tú no tienes una cobertura real desde el punto de vista de los medicamentos, porque a ti te están asignando 12,000 pesos. Todo el que sufre de diabetes, todo el que sufre de hipertensión, se lleva más de eso. La ley de seguridad social plantea que un porcentaje. Por lo tanto, yo no me puedo sentir satisfecho como ciudadano de que yo no tenga un plan básico de salud, como plantea la ley, y lo que tenga es un catálogo de salud. Por lo tanto, hay servicios y hay elementos que yo necesito para desarrollarme desde el punto de vista del ser humano que no me va a poder dar el Estado, al mismo Estado que yo le pago un porcentaje de mis impuestos, pero que ese porcentaje es mínimo porque hay un 60% que no paga. Entonces, a ese desbalance, ese desequilibrio es justamente la democracia, que el defensor del pueblo llama la atención para tensar y para generar debates que puedan ayudar a que más personas puedan entrar a ese concepto democrático. Los diplomados y los cursos y lo que ha ofrecido el defensor del pueblo en cuanto a capacitación. Bueno, ayer graduábamos 120 personas. ¿De qué? De diferentes talleres y diplomados, no solamente de ciudadanía responsable, no solamente desde el punto de vista del derecho administrativo o la constitucionalización del derecho administrativo, lo veíamos desde el punto de vista de las mesas comunitarias, lo veíamos desde el punto de vista de las acciones defensoriales que podemos generar. Habían 5 grupos distintos, incluyendo grupos de intereses que nosotros le pudimos generar, el sindicalismo, por ejemplo, moderno y demás. Pablo Ulloa, defensor del pueblo de la República. Pablo el bueno, Pablo el bueno. Buenísimo. Yo soy Exacto. el bueno. En superlativo. Sí. Nuestro defensor, señores. El amiguísimo soy yo. Exactamente, porque es el defensor del pueblo, señores, con rango constitucional. Le han negado un libro. Hay Se lo vamos a fiar. Pero eso lo vamos a lograr, no se preocupe, defensor. Si mire, hay alguna figura que se pueda, y usted nos asesora porque también estuvo en el Constitucional, trabajando en toda la planificación y en los programas, que pudiéramos nosotros como ciudadanía orquestar, porque la situación, por ejemplo, con la circulación, el tránsito, se ha tornado tan difícil. Y evidentemente cada vez que tenemos respuesta desde el gobierno es, por ejemplo, utilicen otra aplicación, salgan 2 horas antes, y esas no son respuestas para una ciudadanía. Entonces, ¿qué recurso tendría la ciudadanía ante esta problemática con el defensor del pueblo? Bueno, en el tema del tránsito nosotros hicimos un estudio el año pasado. Nosotros fijamos posiciones claras, por ejemplo. Nosotros tenemos la ley del tránsito. Ella plantea la inspección vehicular y Roa, que es municipalista, entenderá lo que implicará eso desde el punto de vista de la movilidad. Uh-huh. Si tú no haces cumplimiento gubernamental y no apelas justamente a una iniciativa que en su momento se generó, pero murió, que es una alianza público-privada para que los talleres puedan ser habilitados como centro de inspección, como pasa en todas partes del mundo, tú vas a tener una alta cantidad de vehículos entrando y una mínima cantidad de vehículos saliendo. Entonces, ese colapso del tránsito se debe a eso. Lo que pasa es que queremos inventarnos un tema de semáforo o DGCET. Aquí lo que hay que aplicar la ley. La ley te dice, tú puedes circular o no puedes circular. Si tú circulas bajo esa característica, tú tienes una contravención. Y esa contravención va a ser directamente proporcional a la pena que dice la ley. Ahora, si queremos seguir dando vueltas en el camino, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y justamente es la parte que el defensor siempre ha criticado. ¿Existen las leyes? Sí, pero no se cumplen. Es un tema de autoridad, es un tema de ejercer justamente el government compliance o el cumplimiento gubernamental como principio básico de todo Estado. Sí, se hizo ese diagnóstico en el Defensor del Pueblo con relación al tránsito en el Gran Santo Domingo, en República Dominicana. ¿Y qué ha ocurrido después de eso? O sea, que las autoridades vieron
lo dramática que es la situación, pero yo creo como que ha empeorado después de ese diagnóstico. Bueno, yo creo que ahí entran varios factores que no necesariamente tienen que ver con el estudio. El estudio es No, yo no lo digo, chicos, no lo digo porque tú dices. No, lo que digo es que el estudio lo que termina haciendo es justamente una llamada de atención, y fruto del estudio, posteriormente los acontecimientos han dado razón a lo que se planteaba ahí dentro. Además de otros eventos externos que no se contemplaba, por ejemplo, el colapso de los semáforos en aquella vez, sea por un boicot o no, o sea porque no funcionaron, o que la empresa... Bueno, indiscutiblemente tiene que haber una mejor sincronización en las autoridades, que son 8 distintas que tienen que ver con el tránsito. Por lo tanto, también hablemos de la disminución de las instituciones que tienen que ver con el tránsito, porque sería imposible una coordinación con tantas instituciones, pero adicionalmente hablemos justamente de los motoristas. Cómo vinculamos a los motoristas a la solución es parte del debate que tiene que haber, porque no solamente es un tema de tránsito, es un tema de seguridad. Así como el defensor ha llamado la atención de las cárceles o de la reforma policial, que tiene que ser más amplia, que incluya tecnología, así de igual manera llama la atención de que las autoridades tienen que involucrar a los usuarios que mayor densidad tienen. Y estos son los motoristas, porque estamos hablando de más de 3 millones de personas que circulan a diario para poder buscar el sustento de su familia, o si no, para poder llegar al trabajo. Un porcentaje hará lo mal hecho. Ese porcentaje tiene que ser identificable. ¿Cómo? Aquí estamos hartos de conocer el tema de los cascos, los chalecos y la numeración, como se aplicó en Colombia. Ahora, hay un elemento más fácil. Vamos a aplicarle GPS sobre la base de que tengan que sacar su licencia o tengan que sacar justamente su permiso de circulación. La placa es un mecanismo que en todas partes se utiliza, claro, en los países desarrollados. Si tú vas y justamente genera ese enfoque, puedes ayudarte con los ayuntamientos para que sirvan de centro de monitoreo, y específicamente los semáforos llegan a un punto en el cual te pueden captar la información. ¿Eso es una visión de futuro? Creo que sí. Pero hay elementos concretos que se pueden ir haciendo desde ahora. Tú dijiste la palabra clave, que aunque está en la Constitución, no le da la gana al gobierno ni a la mayoría de cumplirla. Se llama descentralización. Mi pregunta es, y una pregunta un poco filosófica: en una ausencia de cumplimiento de derecho hay una ausencia de derecho hay una ausencia de cumplimiento del deber. ¿Dónde se ubica? Si se ubica al defensor del pueblo solamente en reclamar derechos, que ese es su rol, tú reclamas un derecho al Estado, el ciudadano no lo cumple, entonces tú generas un desbalance total. Tiene el ciudadano reclamando derechos de la propia falta que ellos cometen. Entonces es un Estado anómico, pequeño, incapaz, con una ciudadanía anárquica. En ese escenario, ¿dónde te ubicas tú que pueda no perder el rumbo? Vamos a llamarle así. Si fuese filosófico, te hubiese respondido con una frase de Epicteto. Pero como estamos hablando Pablo Maquini, como estamos hablando y hablaríamos de estoicismo todo el día. Estoicismo. Porque justamente yo lo que creo es que ahí entra esfuerzos como la Ruta de los Derechos. Si nosotros nos trasladamos a cada provincia, no fue solamente enseñando derechos, sino también deberes. Porque sería imposible para cualquier autoridad municipal, en este caso, o nacional, en el caso de los ministerios y direcciones generales, poder asumir con responsabilidad sus funciones si el ciudadano no se compromete con una acción. Indiscutiblemente yo lo veía en San Pedro de Macorís con el alcalde en un esfuerzo que él está haciendo con el tema del reciclaje. Ahora, los ciudadanos también tienen que ser responsables, ya que él está haciendo un esfuerzo con las botellas de la parte plástica. Ellos tienen también que comprometerse a depositarla donde tienen que depositarla. Y él me enseñaba un elemento que a mí me encantó, y ojalá pudiera venir el alcalde. Él, todas las ayudas que da el ayuntamiento, él las compromete, además del índice académico para los estudiantes, a labor social. Y cuando yo fui al ayuntamiento, en el patio lo que vi fue todos los voluntarios sacando las botellas y organizándole las tapitas por un lado y la botella plástica por el otro lado. Y son de los elementos que yo significo de la Ruta de los Derechos, porque pretendo también apoyarlo con ARD para ver cómo lo ayuda con UBI. Sí. ¿Por qué hago este elemento de irnos de lo teórico a lo práctico? Yo creo que la Ruta de los Derechos es un inicio del defensor, no solamente de acercarse, sino también de hacer conciencia de lo que es una ciudadanía responsable. Nosotros tenemos un reto el año próximo, y es justamente llegar al nivel municipal.
Y todo el esfuerzo que está haciendo institucionalmente hablando es para podernos planificar y organizar y poder impactar a los 158 Tú municipios. sabes, Pablo, no, al Pablo el otro, no al bueno. El bueno, este es el buenísimo. Yo me le soy el ofrecí en la bueno. parte Pregunta. municipal el pensando del pueblo, pero no me hizo Tú ningún curas caso. mucho. ¿Qué Tú eres cosa? claro. Que era un libro. ¿Qué que cosa? no te va a tomar en cuenta. Pero ven acá, No me pero puso Julián, caso. Julián se le ha ido ofreciendo a todo el mundo. Yo dije, aquí. bueno. Un detalle, Pablo. Es que es muy Roa, caro. Pablo. Roa, Perdón. espérate, la segunda vez que tú me dejaste en plancha fue por un tema de salud incluso. Yo ni nada voy a decir. Yo te voy a decir, te quiero mucho. Te quiero mucho, Carlos, amigo dice del alma. Plancha Defensor. Pablo, Le hiciste eso al defensor del pueblo. Estaba enfermo. el tema de los derechos en sentido general, ¿cómo evaluar el año que concluye, desde el punto de vista del ejercicio de la autoridad? El ejercicio de la autoridad, ¿no? No se refiere a los funcionarios, al Estado, al público. Pero también en el caso de instituciones vinculadas que tienen responsabilidad con la Ley de Seguridad Social. ARS, ese tema tan importante, ARS, AFP. En un momento el Defensor del Pueblo hizo un levantamiento. Creo que una de las conclusiones era que el derecho a la salud era de los más violados. O Sí. no sé si eran el caso de los internos, los presos. Pero ese tema de la salud, el respeto de derechos de empresas privadas, el negocio privado, y lo referente ya a lo público con el respeto a los derechos en el año 2024. Miren, ahí quiero aprovechar para hacer un breve elemento histórico. Por un tema de coherencia institucional, nosotros hicimos este año lo que fue el Congreso Bienal del Defensor del Pueblo dedicado a salud y seguridad social. ¿Y por qué digo de coherencia institucional? Porque en diciembre del año pasado, nosotros presentamos el primer informe del Defensor del Pueblo sobre los derechos humanos en República Dominicana. Y significaba, el elemento que decías, que el derecho a la salud era el derecho más vulnerado. Entonces, en junio de este año, dándole seguimiento a esos resultados, hicimos ese congreso donde estuvieron todos los ministros, directores generales, dueños de clínica privada, ARS, AFP, pacientes Sí, muy bueno. y demás. 450 personas en dos días analizamos todo el sistema de seguridad social. Ahora, hay que analizar lo siguiente. La madre de todas las reformas es la Ley de Seguridad Social. Te impacta la formalidad porque contemplaba 3 regímenes que no se han podido implementar de manera plena, que era el contributivo subsidiado y contributivo subsidiado. Eso te permite justamente generar un anclaje para que Impuestos Internos pueda disminuir la cantidad de personas informales y eso pueda aumentar los ingresos del Estado. Pero de igual manera contempla un artículo relacionado con un seguro de desempleo, que es parte de la discusión que en enero tendremos que abordar, relacionado con la cesantía o no, como tal, pero al mismo tiempo te genera un sistema de pensiones, los cuales son los elementos más negativos que vemos a futuro, porque a partir del 2028 en adelante empiezan a salir las cohortes que plantea la Ley de Seguridad Social con las 360 cotizaciones. Por lo tanto, nadie va a poder ingresar lo que hoy ingresa como salario, porque la ley, la parte de la tasa de reposición es de un 30%. Entonces, nosotros desde ahora estamos llamando la atención para que no solamente sea un tema relacionado con salud. Por ejemplo, López Obrador hizo una negociación, aún siendo una persona de izquierda un tanto radical, para poder lograr que subieran las pensiones, o sea, el ingreso de pensiones de un 8% casi un 15%. Eso es lo que se necesita en República Dominicana. Nosotros hemos cuestionado justamente la no implementación del Plan Básico de Salud y hemos hablado con los tomadores de decisiones por 2 elementos. Uno, de 2.000 unidades de atención primaria que existe en República Dominicana, solo 700 tienen farmacia del pueblo. Eso es un costo asociado a gasto de bolsillo muy grande, porque tú tienes que trasladar y además tienes que pagar medicamentos que son de casas en vez de genéricos, que es lo que la realidad podemos pagar la mayoría de los dominicanos. Pero al mismo tiempo, ese gasto de bolsillo me impacta directamente, porque desde que yo tengo que pagar copago o tengo que salir de esa unidad de atención primaria, hacerme un análisis o una tomografía, me está generando un costo adicional al pago de seguro que yo tengo. Por lo tanto, salud y pensiones debiera ser un enfoque en términos del país que queremos, que tuviese un asidero mayor, porque termina siendo un eje donde se sostiene muchas de las políticas públicas que subsecuentes para poder desarrollar al individuo. Se concluye que en ese sentido, en términos de salud, los dominicanos, más la gente
de los sectores medios y bajos están muy, pero muy vulnerables y muy necesitados. Prácticamente el 16% de los casos que llegan al Defensor del Pueblo tienen que ver con el tema salud. Ese informe que decía Cristian tenía 5 derechos fundamentales vulnerados en República Dominicana: salud, integridad, justicia, trabajo e igualdad. Pero salud termina siendo un peso muy grande del trabajo que nosotros hacemos día a día, porque es parte de lo que el dominicano más requiere, justamente porque el sistema necesita perfeccionarse, y para eso una reforma, y por eso elaboramos un documento que es el que hemos entregado al Congreso de la República y a todos los que participaron como tomadores de decisiones en el evento de nosotros, como una manera de que el defensor hizo una relatoría y puso en la mesa justamente las áreas de reforma que necesita la seguridad social de la República Dominicana. Y los agentes determinantes del sistema están en disposición, están en actitud de colaborar o hay algún tipo de resistencia, porque en eso el aspecto económico es determinante, vital. Lo que pasa es que la sostenibilidad del sistema le impacta a todo el que tenga la visión económica. La prestación de servicios le impacta a todo el que tenga la mirada política. A todo el que tenga la mirada desde el punto de vista holístico le va a interesar tener un sistema que sea funcional y equilibrado, porque según los actores, tú lo puedes ver desde el punto de vista económico. Las clínicas privadas, los ARS, la AFP, tienen una visión economicista. Ahora, ellos quieren que el sistema se mantenga. Y nosotros necesitamos salud y necesitamos pensiones. Entonces, yo creo que el Congreso tiene un escenario ideal para generar un debate profundo y que la Ley de Seguridad Social pueda llegar a una Ley de Seguridad Social del 2021. Como planteaba la ley, a 20 años tiene que ser reformada. Creo que estamos perdiendo tiempo para poder abocarnos a una discusión que tiene que ser profunda en la República Dominicana, que termina siendo el tema de la salud. Porque, como decía, la madre de todas las reformas de la Ley de Seguridad Social, si tú puedes disminuir la informalidad y tú puedes generar un debate relacionado con el Código Laboral, muy probablemente estemos hablando de lo que tenemos que hablar: salarios de calidad. Porque no puede ser que en República Dominicana el salario mínimo promedio sea 19.000, 16.000 sea el de zona franca y 17.000 sea del sector turístico. Cuando tú descompones el sector turístico, que es un elemento importantísimo, que tú te das cuenta, un porcentaje enorme se queda en los tour operadores, otro porcentaje se quedan en los hoteles, que son de inversión extranjera, por lo tanto tiene que devolver inversión. Otra parte se queda relacionada justamente con salarios de miseria y la otra parte en muchos empleos informal. Por lo tanto, las comunidades no reciben ese input que tienen los 10.000 millones de divisas y los 10 millones de turistas que vienen acá. Entonces, esa es la discusión que tenemos que tener de fondo en República Dominicana, porque estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de inclusión y estamos hablando de que somos la potencia que más crece o el país que más crece en la región de América Latina. Pablo, desde tu inicio te interesaste mucho por el tema de las cárceles y los presos. Muchas visitas, coordinaciones con el Poder Judicial, con el presidente de la Suprema, con la Procuradora, con otros entes importantes de esto. Hubo un levantamiento del Defensor del Pueblo también sobre la realidad de las cárceles y la salud de los presos. Y finalmente el Poder Ejecutivo te incluye en una comisión para el tema de las parras. Y ¿cómo ves la evolución de las cárceles a partir de la preocupación del Defensor del Pueblo? Y en particular, ¿qué está ocurriendo con las parras ya para habilitarlas? Bueno, el caso de las parras, yo accedí a ser parte de la comisión por la presencia del magistrado Subero Isa, que me merece todo el respeto, y la inclusión incluso de 4 o 5 decanos de universidades. Sí. Creo que fue una iniciativa muy inteligente del Poder Ejecutivo, de buscar un equipo de veedores para poder hacer posible la rehabilitación de las parras. En el mes de agosto se hizo un proceso de licitación, luego se adjudicó y se supone, según el ministro de Vivienda, que en junio de este año va a estar el primer módulo que albergaría unas 2.500 privados de libertad. Ahora, desde el punto de vista de las parras, va a llevar su secuencia y es una inversión muy alta lo que se tiene que hacer. Lo lastimoso es basar todo el esfuerzo en una infraestructura física, porque aquí lo que debiéramos de estar hablando es justamente cómo vamos a impactar los 42 centros de privación de libertad de República Dominicana y cómo esa población de 25.000 personas, que 16.000 son presos preventivos, pueden tener una calidad de vida distinta, pero pensando también en lo que es la seguridad,
porque la gente pierde de vista o de lado que muchos de nosotros hemos sido afectados por ciberdelincuencia, cuando se nos roba el WhatsApp o el Facebook, pero también se ha visto en los medios de comunicación cómo hay atracos o asaltos en torres que tienen que ver con una coordinación desde La Victoria, por ejemplo, con actores externos. ¿Y por qué pasa eso? Pasa eso porque esas personas caen presas con delincuentes que tienen 30 años, 25 años de condena, entienden una dinámica del delito que no conocían antes y las cárceles se terminan convirtiendo en universidades del crimen organizado. Entonces nosotros tenemos que tener un sistema que permita discriminar lo que son ya hechos delictivos de sangre o mayores con lo que son crímenes menores, para que esos crímenes menores puedan recibir educación, formación técnica profesional y reinserción, como dice la ley del 21 de cárceles, a través del medio libre. Pero, Pablo, las cárceles no son solamente centros de delincuencia para los presos, también para las administraciones. Las cárceles tienen precio. No, porque vamos a otro punto. Para quien la dirige, tienen precio y la compran. Vamos a poner... Entonces, ¿cómo se evita del defensor del pueblo? Sí, por ¿Cómo eso ustedes disminuyen ese nivel de delincuencia o de control delincuencial de la administración, de la autoridad con relación a las cárceles? Por eso decía, es significando un poco lo que es el sistema carcelario, para que lo veamos desde el punto de vista de por qué se le presta atención a un sistema que debiera ser parte del sistema de seguridad ciudadana en sentido amplio. Ahora bien, el defensor cuando hace una inspección es justamente viendo la realidad del privado de libertad y enterándose de información que puede ser sensible para las autoridades. Muy probablemente alguna de ellas lo saben, pero el hecho de que lo ponga el defensor del pueblo en un informe y se lo presente de manera formal, ya reviste otra realidad. Y te pongo un ejemplo, Julián, porque yo creo también que la gente, el servidor público tiene que ser dentro general o particular para que sirva de pedagogía social cada participación y de rendición de cuentas. La cárcel de La Victoria, antes del incendio, que lastimosamente se llevó la vida de tantas personas, una cerveza de presidente que valía 500 pesos. En La Victoria. Un litro de Brugal 1.500 y un Buchanan 5.000. ¿Cómo? Entonces, esa realidad... ¿Eso es la administración? Esa vida. Sí, pues. Entonces, ahí entra la discusión más profunda. ¿Por qué tenemos dos sistemas trabajando de manera paralela y el viejo sistema ha consumido el nuevo sistema? Y te lo dice un individuo, un servidor público, un ciudadano, que en la ruta de los derechos llevó privados y privadas de libertad a que tuvieran representación cultural y artística. Ellos vendían toda la orfebrería que hacían, pero también en 5 provincias se presentaron en tarimas y sus familiares pudieron irlo a ver para que cantaran y bailaran. Pero en La Barquita, que fue el cierre, nosotros llevamos de 3 centros de privación de libertad, de Licey al medio, de Rafey y de Najayo, privada de libertad, porque creemos en una segunda oportunidad. Ahora, para que eso exista, tiene que haber un sistema que esté coordinado, como plantea la ley del 21 y como fue el proceso de reforma carcelario que se quedó trunco. Una llamada de atención del defensor siempre ha sido que no va a existir un sistema de seguridad ciudadana si las cárceles no son tomadas en cuenta desde el punto de vista de la información y contrainformación, que eso es inteligencia de Estado, pero al mismo tiempo de la reinserción social del privado de libertad. Una pregunta puntual que es muy importante. El tema de la corrupción, aquí se habla fuera de aquí, en los informes de Amnistía Internacional, de transparencia, sabemos que los informes salen de aquí. ¿A dónde van los informes del Defensor del Pueblo? ¿Qué relación tienes tú con organismos internacionales, con el PNUD? ¿Qué tan importantes son los informes del Defensor del Pueblo con relación a informes de organismos internacionales? Bueno, en ese caso quien te habla fue presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. La posición de este caso, de la persona que te está hablando, que soy yo, termina siendo un elemento que todos los defensores del pueblo lo asumen, porque fueron ellos que me eligieron por el periodo como su presidente. Ahora, desde el punto de vista de la carrera profesional, indiscutiblemente mi vinculación a organismos internacionales como el BID, Banco Mundial, Unión Europea, PNUD, permiten que las posiciones profesionales se puedan escuchar. Ahora, desde el punto de vista institucional, uno de los esfuerzos que ha hecho el Defensor del Pueblo es crear un elemento esencial para una sociedad, que es magistratura moral. La legitimidad y credibilidad que hemos logrado permiten que las posiciones que fiere el Defensor del Pueblo se saben que ha sido académicamente estudiada, desde el punto de vista metodológico cumple con todo el rigor, por lo tanto los tomadores de decisiones saben que esa información es veraz.
y los medios de comunicación por eso la propagan o la difunden, porque saben que lo que se está planteando es justamente el apego a la verdad. Por eso, incluso ese levantamiento se hizo en dos vertientes, un cualitativo. Quien lo hizo fue Tajira Vargas, que para mí es una de las mejores antropólogas, si no la mejor antropóloga del país. Sí. Y la parte cuantitativa se hizo con apoyo incluso del CIUBEN, porque tiene el expertise, para poder tener ahí una mancuerna cualitativa y cuantitativa de los 42 centros de privación de libertad de República Dominicana. Pablo, Pablo el bueno. Finalmente, te hemos visto escribiendo en los diarios, Nuevo Diario, Escrito Siempre, hemos visto textos en Diario Libre, y has hablado de un planteamiento de un gran acuerdo nacional. Ese es un tema de discusión importante. Tú desempeñas una labor en el Estado también muy importante, con la ventaja de que no hay la vinculación con partidos políticos. Lo puedes hacer desde el conocimiento de la realidad. El fondo, ¿por qué los planteamientos? ¿Por qué asumes esta parte ya escrita, persistiendo en el tema? Y si nos puedes recrear un poco el porqué del planteamiento y la necesidad de ese gran acuerdo nacional. Mira, sí o sí yo soy un académico. Yo no me puedo quitar ese elemento, y creo que el rigor académico me permite libertades para poder organizar mis ideas de maneras escritas mejor de lo que pudiera decirlo en palabras habladas. Y justamente ese esfuerzo de poder dejar, dentro del punto de vista de mi paso por la institución, pero al mismo tiempo en este momento de mi vida profesional, elementos concretos de cuáles son mis pensamientos y mi visión de la sociedad dominicana y de situaciones que existen, permiten que quizás aproveche el tiempo de la Ruta de los Derechos para poder ir escribiendo. Y esos escritos han permitido que no solamente fije posición relacionado con un pacto nacional, sino que abracemos la idea de la dominicanidad desde una perspectiva real y continua. Pero de la misma manera he ido analizando políticas públicas y por eso indiscutiblemente no solamente me he quedado en la discusión pragmática de las estadísticas, sino que he tratado de hacer ejercicios de filosofía política, porque creo que República Dominicana requiere una aproximación más profunda de los pensamientos para que el abordaje sea más amplio. La visión de 2050, incluso yo lo hablaba con Enrique en un momento, cuando llegaba al colegio, y es porque yo le decía, el hijo mío, porque cuando yo le decía, tú tienes que siempre pensar a largo plazo. Un niño de 9 años, él se sentía medio confundido. Entonces ahí yo aprovechaba los artículos para hacerle ver que tú puedes pensar 20 años, 25 años, 30 años más adelante. Pero entrando ya en la parte de Estado, en la visión de país, eso implica necesariamente que podamos articular espacios de cohabitación, de unión y de cohesión, y eso termina siendo, yo creo que un rol interesante del defensor del pueblo, porque el artículo 1 de la ley 1901 plantea el principio de la neutralidad. Todo el mundo que me conoce y el que no, que por lo menos me ha leído o ha visto mis posiciones, saben que yo las asumo no por carácter individual, sino porque tienen un compromiso con una idea que subyace sobre la base de una investigación. Y yo creo que hay un esfuerzo muy loable que pretendo, y lo digo a primera persona porque eso sí es título de Pablo, el año próximo presentar un libro, en teoría yo creo que va a ser en febrero, y es un libro sobre el estado de bienestar. Es una visión de República Dominicana desde el punto de vista de un análisis, incluso político, porque tomo los gobiernos desde el 1930 a la fecha y le hago una matriz de análisis desde el punto de vista socialdemócrata, pero también analizo diferentes políticas públicas desde la perspectiva del desarrollo que debieran de ser, y hago, aparte de análisis, propuestas concretas, porque creo que eso puede ayudar a que el debate y a la posible creación de una nueva ley que genere una estrategia nacional de desarrollo y que permita que todos los gobiernos subsecuentes al actual del presidente Luis Abinader puedan tener una visión desde el punto de vista de la prospectividad. Y es un esfuerzo, indiscutiblemente es un sacrificio, pero considero que es una apuesta a una mejor República Dominicana. Este ejercicio de los artículos y este ejercicio del libro a título personal, pero indiscutiblemente lo que claro, busca un ciudadano es aportar a una sociedad que creo que necesita contenido,
Creo que el debate político tiene que levantar el nivel, y este tipo de análisis lo que hace es que podamos generar una espiral positiva en un momento dado donde toda América Latina está pasando por convulsiones. Nosotros mantenemos una estabilidad. Somos una sociedad conservadora, por lo tanto hay temas que tomarán más tiempo poderse desarrollar. Pero aquí hay un ciudadano que está tratando de aportar desde el punto de vista académico, desde el punto de vista, no llegaría a decir literario porque ofendería a don Pablo. Pero Pablo el buenísimo. Final. Una conexión muy especial con tu hijo. Sí. Regis Debray tiene un folletito, un libritito maravilloso, es La República explicada bien. Tú no descartas, ahora que vas a hacer una obra ya pesada, conceptuosa, ¿no, profesor? Un poco convertir con todos estos elementos ese libro en un pequeño librito más didáctico, más suavecito, como hizo Debray con su hijo, y explicarle la República a Enrique. Mira, eso es una buena idea que te voy a tomar con toda la pasión y el amor y el agradecimiento a ti. Incluso un ejercicio que, bueno, yo lo adelanto porque va a salir. Yo hice un cuento, Don Justicia, y le pedí a Enrique, y lo estamos haciendo, tenemos ya 15 días haciendo, que él hiciera la ilustración. ¿Cómo? Son 7 ilustraciones que él ha hecho. El cuento yo lo elaboré, y es una manera de que podamos vincular mi trabajo con el desarrollo de mi hijo. Entonces, Marlene y el niño, Marlene sí sabe pintar, yo no, yo lo mío es escribir. Entonces, Enrique ha ido haciendo los trazos, Marlene se ha ido incorporando, y pretendo que podamos hacer un cuento que lo contemos con las ilustraciones de Enrique. E incluso le estaba comentando a Gustavo para ver si mañana, ya después del día laboral, podemos ir a contar el cuento, porque ya está listo, y que él entonces incluya, y yo creo que ese va a ser el regalo de Navidad de parte de la familia. Muy bien. A los Ríos, el mexicano, que tenía el libro La Panza Primero, Más para principiantes, maravilloso, la ilustración. Pero te voy a tomar la idea, justamente. Pablo, gracias, lograste el milagro de que uno de los individuos más disciplinados en el gasto, Matero, abogado. Qué manera de decir que es tacañísimo. Qué manera de Julián, ¿cómo fue que dijiste? Disciplinado en el gasto. Disciplinado en el gasto. Te pueda regalar un libro, hacerlo en público. Yo espero que no te mande a cobrar por debajo. Pero el término es que es el único que está mal aplicado. Hay una dedicatoria y un número de cuenta abajo. No. Pero lo que pasa es que ustedes no leyeron entre líneas. Y yo lo voy a explicar ya, conociendo ese pensamiento avanzado del señor Roa. El libro va a llegar con una dedicatoria, pero el número de cuenta ni siquiera tiene que ver con el pago del libro. Es para que yo me prepare que a partir de febrero, en la ruta de los derechos a nivel municipal, lo tengo que incluir a él. Tú ves ahora. Ese es el Roa que yo conozco del aula. Ese es el académico que yo conozco, sutil, que ni Pablo Marquín escribiendo. Bueno. Chicos, Pablo lo conoce. Pablo lo conoce. Dirían en el barrio como si lo hubiese parido. Pablo, hablé con... Gracias, Pablo, yo a Defensor del Pueblo. Dale por donde hablé quieras. Se ha creado un mundo. Hablé con tu seguridad y tu director de comunicaciones. Y le expliqué muy bien de la San Martín 183. Ay, Dios Ahí mío. que No, pero yo, no a Pablo, Sí, a Pablo no. sí. No, a este Pablo no. Hablé con Marlene y me dijo que tú todavía... Hay que ir a la ferretería. Sí, ahí cerca de la cocina... yo conozco, yo voy a ver ahí. Cerca de la cocina. Ahí me toca ahora en diciembre. Hay que arreglar, todavía está flojo la tabla esta. Pero dile algo a Pablo, tú que eras. Entonces, San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. A la derecha ahí, Gustavo, Parque Grande. Señor. Dile, te puede quitar la chaqueta, corbata, Defensor del Pueblo que te mandamos del programa diario. Te van a hacer una rebaja sustancial que da para algo. Tú sabes que para ese tipo de eventos se va en otro flu, como dirían en el campo. Se va en chancleta y en cargo con ticher, porque de ahí tú vas a salir a la casa a cortar, pegar y martillar. Claro. Mire, quiero aprovechar para darle las gracias por la amistad y el apoyo del medio, y al mismo tiempo desearle feliz Navidad. Desear que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Llegó un adelanto aquí ayer de esa feliz
Feliz Ayer Navidad. mandé la avanzada, que a Sí. diferencia de cualquier elemento, la mía es con música. Yo no necesito Muy armas bueno, ni muy necesito bueno. gente. La mía de alegría, gracias a Dios, es la avanzada que yo quisiera bien. dejar, que llegue antes y luego dejar cuando yo me retire. Muy bien. Gavilán salió. Reiteramos Va en B8, en B8. Va en B8. Reiteramos las gracias a Pablo Ulloa, defensor del pueblo. ¿Por Hombre qué que la está haciendo seguridad un tiene- trabajo importante. ¿Por qué los tipos de la seguridad tienen que hablar así? Pero que a veces ni tienen radio. Feliz Navidad, Porque aquí no es. Muchos éxitos. Continuamos. No, aquí. Felicidades, Pablo Ulloa.